absolutas se implementaron a partir del siglo XV, pero su absoluta implementación se produjo ya durante el siglo XVI, aunque más tarde quien obtuvo los poderes absolutistas fue durante el siglo XVII y en una de las principales figuras de Europa, como fue el monarca Luis XIV, que duró este periodo, más o menos le conoció a la Edad Moderna pues, como el Antiguo Régimen, que finiquitó cuando se produjo el estallido de la Revolución Francesa, desde 1789 y 1799. Yo voy a hablar del comienzo de las monarquías autoritarias, del absolutismo durante los Austrias en España y del absolutismo con el derecho divino en la figura de Luis XIV y la dinastía Borbón. Así que comienzo hablando de las monarquías absolutas. Primero, para conocer las monarquías absolutas, cómo se fueron implementando por toda Europa, hay que entender cómo se produjo el nacimiento del Estado moderno, que esto se produjo en el siglo XV. Los monarcas europeos en el siglo XV reforzaron su poder, debilitaron el poder de la nobleza, de la Iglesia, de los municipios y del Parlamento. Todo esto provocó enfrentamientos que causaron guerras civiles. Los monarcas establecieron una serie de mecanismos para hacer efectivas sus decisiones. Crearon una burocracia y una administración centralizada y profesional que dependía directamente del monarca. Fortalecieron el ejército. Las tropas estaban pagadas por el monarca y obedecían sus órdenes. Aumentaron los impuestos para obtener ingresos con los que financiarse. No obstante, la aprobación de nuevos impuestos siguió estando sometido a los parlamentos. Crearon una red diplomática para mantener regulaciones con los países vecinos. Surgieron las monarquías autoritarias. La corte del monarca ya no era una corte itinerante, sino que se convirtió en una corte fija. Bueno, continúo hablando de los 4 ejemplos más importantes de monarquía autoritaria en Europa. Principales monarquías europeas. Europa durante la Edad Media estuvo dividida en pequeños estados. Esa situación cambió a partir del siglo XV. Se unieron por alianzas matrimoniales o conquistas. Y se crearon los estados que surgieron durante el siglo XIX. El proceso de formación de monarquías autoritarias fue común en toda Europa, pero yo voy a hablar de 4 ejemplos. El primero de ellos, Francia. Tras la Guerra de los 100 años, que va desde 1337 hasta 1453, los monarcas franceses desde Carlos VII hasta Francisco I unificaron el país y aumentaron su poder. Inglaterra, durante buena parte del siglo XV, el país vivió en una guerra civil que debilitó a la nobleza e hizo posible que el monarca Enrique VIII aumentara el poder real. España. Los reyes católicos Isabel y Fernando se casaron, unificaron todos los reinos ibéricos, salvo Portugal. Y Rusia, con el zar Iván III el Grande, unificó el país e incorporó nuevos territorios, y él mismo se designó zar, que es lo que sería emperador de Rusia. Vale, ahora voy a hablar de la monarquía absolutista en la época de los Austrias, es decir, en España. La monarquía absoluta de los Austrias. El tránsito entre monarquía autoritaria y monarquía absoluta se produjo en el sistema político del siglo XVI, que se convirtió en el más sólido de Europa, y fue un sistema que estuvo dirigido por los Austrias en la monarquía hispánica. 2 figuras relevantes del sistema absolutista en España fueron Carlos V de Alemania
o primero de España, y su hijo Felipe II, que continuaron con la senda autoritaria a través de la herencia de los reyes católicos. Lo reforzaron sin excesivo esfuerzo porque era imprescindible un poder estatal fuerte para sostener la nueva organización del reino. Y esto era a través de la economía, la política, los descubrimientos geográficos y la intervención española en el continente europeo. Los primeros austrias mantuvieron un respeto a las tradiciones y fueros de los distintos reinos de su monarquía, es decir, robustecieron el poder absolutista de la monarquía sin llegar a provocar una ruptura con las leyes anteriores. Todo ello provocó una complicada organización burocrática, ya que los hilos los manejaba el propio monarca con consejeros asesores. Continúa hablando de la monarquía absolutista en la época de los Austrias. Se llegó a instituir un sistema eminentemente centralizado, y este proceso se produjo cuando el monarca Felipe II estableció la corte en Madrid. Hubo dos posturas respecto al monarca. La primera teoría decía que salieron en defensa del monarca, que serían los cesaristas. Otra teoría que hubo es que se produjo un pacto entre el monarca y el pueblo. Se denominaría pactista. Incluso los defensores de que la soberanía pertenecía al pueblo, que puede llegar a ser tiranicidio si el monarca es injusto. Al final esto, la explicación última es si el monarca lo hace mal, le puede echar el pueblo, según lo que defendían algunas teorías. Ahora voy a hablar de la monarquía del derecho divino de la dinastía Borbón en Francia. La monarquía absoluta de derecho divino de los Borbones. El proceso histórico desembocó a mediados del siglo XVII, tras la instauración de la monarquía absoluta de derecho divino en Francia. Hubo hechos también en implantar la monarquía absolutista en otros países de Europa, como fue el caso que desembocó en España con las revueltas de Cataluña, la independencia de Portugal de España en 1640, la sublevación contra el monarca Carlos I de Inglaterra, que finalmente fue ejecutado en 1649. La monarquía absolutista quedó establecida en Europa durante los siglos XVII y XVIII. A este periodo se le denominó Antiguo Régimen, hasta que se produjo el estallido de la Revolución Francesa, que finalizó con ello y comenzó una nueva era, la era contemporánea. Francia, tras el dominio total sobre la nobleza y la burguesía y el triunfo frente a los Austrias, y con ello, tras la paz de Westfalia en 1648, permitió al monarca Luis XIV tomar el poder en 1661 y establecer con ello la monarquía absolutista en Francia. Continúo hablando de la monarquía absolutista en Francia. El principio básico de esta monarquía absoluta borbónica estribó en considerar su origen divino, con lo cual el monarca quedaba desligado de toda limitación impuesta por leyes y tradiciones. Esto quiere decir que, como es una monarquía divina, que viene de Dios, si el monarca hacía algo bien o algo mal, nunca iba a ser juzgado. Propagandistas, políticos y un momento de extraordinario esplendor militar y económico permitieron fortalecer la figura de Luis XIV frente a cualquier oposición. El gobierno de París adquirió un carácter centralizador. Francia se dividía en intendencias, en la que los intendentes se encargaban de imponer las decisiones del gobierno central, unificando así las diferencias históricas de los distintos territorios que constituían el país. ¿Qué es el término intendencias? Control y administración de un servicio o del abastecimiento de una colectividad. Continúa hablando de la monarquía absolutista en Francia. Los intendentes
intendentes actuaban bajo las órdenes directas de la monarquía, practicando la política uniformista. Los estados generales representaban la voz del pueblo. Dejaron de convocarse y el monarca estableció su corte en el Palacio de Versalles, fastuoso marco adecuado a su grandiosidad. La centralización y el uniformismo se advirtieron no solo en lo político, sino en el aspecto económico, religioso y artístico. Una burocracia amplísima, un ejército permanente bien organizado y con cuadros de mandos especializados y una cuidada organización diplomática contribuyeron a reforzar la monarquía absolutista. Ahora voy a hablar de Bossuet. Cómo hablaba él sobre el término absolutismo o monarquía absoluta. Bossuet fue el tratadista más característico del absolutismo, representante de una teoría de base bíblica que daba un carácter providencialista a la realeza, es decir, que Bossuet dio mayor importancia a la realeza. Su obra política, según la Sagrada Escritura, afirmó que el poder le venía al monarca de Dios y por ello el monarca no era responsable ante nadie de sus actos, ni siquiera de un delito de herejía. Esto quiere decir que, según lo que dice Bossuet, el monarca, como le venía el poder de Dios, si hacía el bien o el mal, nunca iba a ser juzgado. O si cambiaba, si cambiaba así de religión, es decir, se convirtiese en hereje, etcétera, etcétera. Ahora voy a hablar del término absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo, régimen en el que una autoridad domina todas las manifestaciones del poder del Estado, que puede ejercer sin límites. Esto quiere decir que un individuo tiene el poder de todo y él puede ejercer sin ninguna limitación. Vale, para finalizar, tengo el grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.